Yo quiero que tú entiendas una cosa. ¿Por qué él estuvo tanto tiempo sanando? Él no son como los sanadores de ahora. Los sanadores de ahora, como decimos aquí en Cuba, nunca pierden. Porque si el evangelista ora y la persona se sana, wow, fulano, qué unción, qué don. Pero si no se sana, le falta fe. Entonces, tú nunca pierdes. ¿Tú sabes lo que más me llama la atención de ese pasaje? Que Jesús, o sea, ¿quién está en una ola de milagro, en una campaña de milagro, y la gente está pidiendo más y tú le dices, ya no hay más? Exacto. Jesús dice, es necesario que yo vaya y anuncie. Tú sabes la gente que se detuvo en el camino y se desvió de lo que Dios dijo, aunque está en las cosas de Dios, porque hacer milagro está en las cosas de Dios. Exacto. Pero Jesús entendía que Él no vino para hacer milagro, Él vino para predicar. Ay, espérate, te vas a complicar. Espérate. Familias, bienvenidos a Comunes y Corrientes. Es un placer estar con ustedes. Esto no se detiene. Donde quiera que vayamos, vamos a traer un episodio. Hoy me acompaña mi hermano Ebenezer de nuevo. Mi hermano, gracias por desde la isla de Cuba. Aquí estamos y tú sabes, lo mío no falla. Anthony. Otra vez. Te queremos. Te lo voy a decir a los cubanos. ¿Qué bola, mi hermano? ¿Lo quieres tú, mano? Qué bendición estar con un maestro que lo único que ha hecho en mi vida es sembrar y sembrar. Y eso te aseguro que va a producir. La semilla está creciendo. Hoy queremos hablar de un tema. Va a estar chocante. Hoy sí. Hoy sí. Yo no sé después. Hoy sí. Yo creo que si tiene su Biblia, busque Lucas capítulo 4, versos 33 y 34. Allí estaremos viendo algo que a mí me llama mucho la atención. Mucho, Ebenezer. Y yo quiero que usted sea parte de esto porque esto hoy va a estar un poquito picante. Dice la Biblia en el nombre de Jesús. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús, Jesús de Nazaret, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Hijo de Dios. Ebenezer, a mí me choca porque yo no he visto en una campaña que un demonio esté promocionando. O sea, los demonios en una campaña lo que están es dando vueltas, haciendo ruido para que todo el mundo se desconcentre de lo que se está haciendo y ponga su atención en él. Por eso hay gente que de una vez sale, o sea, hay gente que no habla con ellos. Sin embargo, aquí vemos a alguien que Jesús está en la sinagoga y el Espíritu se manifiesta y lo primero que empieza es a darle promoción al ministerio de Jesús. He aquí un hijo de Dios, he aquí el ungido. Jesús le dice, cállate. Entonces me choca, o sea, ahí me llama mucho la atención. ¿Por qué? No solamente te choca a ti, le choca aún hasta a los teólogos. Es que aún vas a poder encontrarte con algunos comentarios que te dicen que no saben por qué Jesús mandó a callar a los demonios. Porque se supone que la gente va a decir, guau, pero si el diablo está diciendo que este es el hombre, hay que caerle atrás lo que Jesús dice. ¿Tú te imaginas? Yo estoy loco por un día estar predicando y que se levante un demonio y diga, ese que está ahí arriba, es un hijo de Dios. Ese sí es un hijo de Dios, ese sí está marcado, ese sí no está inflando, ese sí es real. Exacto. No, yo le digo, dale el micrófono a ese hombre. No, claro, si está diciendo algo raro, tú le quítale, pero si está halagando, tú dices, ponle el micrófono. Exacto. La gente va a decir, wow, o sea, en el infierno se lo conocen. Entonces es un poco complicado porque cuando el enemigo habla bien de ti hay que preocuparse. Y si el maestro lo mandó a callar, entonces hay una enseñanza en todo esto que nosotros tenemos que aprender. Lo que pasa es que es un poco complicado a veces de desarrollar algunos temas, sobre todo como este, pero tenemos que partir quizás desde el inicio del capítulo de Lucas 4, cuando Jesús comienza su ministerio. ¿Qué pasa cuando él comienza su ministerio? Fue tentado en el desierto. ¿Por qué? Porque el enemigo va a intentar destruir tu ministerio desde el principio. Exacto. Él no quiere que tú comiences. Yeah. Y cuando tú comienzas tu ministerio, el enemigo lo que va a intentar es destruirte ¿con qué? Con pecado. Sí. Bro, el pecado es lo peor que puede hacer para desacreditarte. Es el mejor arma que él tiene para desacreditarte es el pecado. Entonces él sabía que si Jesús pecaba, ya Jesús no era acepto para hacer el sacrificio por los pecados de nosotros. Exacto. Solamente tenía que cometer un solo pecado. Una sola falla. Y ya no era perfecto, ya no era el cordero perfecto para el sacrificio de nosotros. Yes. Entonces lo intentó tumbar con pecado, pero ¿qué pasa? No pudo. No pudo con él. Exacto. Y dice que al final le dice, y lo dejó por un tiempo. Yeah. Y luego, en este pasaje, vuelve a salir el enemigo. Y aquí lo que está haciendo, en lugar de intentar destruirlo, lo que está intentando es que su ministerio siga creciendo. Él está en la sinagoga enseñando, y lo que sucede es que este endemoniado sale y comienza a darle promoción a su obra. Y entonces, impensablemente, él lo manda a callar. ¿Por qué? Ahí está la situación. Más adelante, vemos que él sigue desarrollando la historia y él comienza a sanar personas. Incluso, la Biblia dice que al amanecer, o sea, Jesús pasó
toda la noche Sanando. ministrando liberación. Así es. Y sanando gente, el endemoniado, el ciego estaba mirando, el cojo estaba andando. Él pasó toda la noche, y la Biblia dice, y al amanecer se apartó. Yo quiero que tú entiendas una cosa. ¿Por qué él estuvo tanto tiempo sanando? Él no son como los sanadores de ahora. Los sanadores de ahora, como decimos aquí en Cuba, nunca pierden. Porque si el evangelista ora y la persona se sana, wow, fulano, qué unción, qué don. Pero si no se sana, le falta fe. Entonces, tú nunca pierdes, nunca es culpa tuya, nunca tiene nada que ver contigo. O sea, si te sano, ok, bien, los aplausos. Si no te sano, a ti te falta fe. A ti, o sea, no es culpa mía, es que a ti te falta fe. Exacto, entonces estamos hablando de un hombre que todo el que venía, Ray, mira, cáncer, Estaba siendo sano. lo que sea, era sano. ¿Tú sabes lo que más me llama la atención de ese pasaje? Que Jesús, o sea, ¿quién está en una ola de milagro, en una campaña de milagro, y la gente está pidiendo más y tú le dices, ya no hay más? Exacto. Jesús dice, es necesario que yo vaya y anuncie. Tú sabes la gente que se detuvo en el camino y se desvió de lo que Dios dijo, aunque está en las cosas de Dios, porque hacer milagro está en las cosas de Dios. Exacto. Pero Jesús entendía que Él no vino para hacer milagro, Él vino para predicar. Ay, espérate, te vas a complicar. Espérate un momento que te vas a complicar ahí. Dale, Sigue sanando gente el Señor. dale. El Señor está aquí sanando. Cuando sigue sanando, se escucha por allá, oye, hay un hombre que todo lo que llegue lo sana. Ya. Los camiones, las guaguas, los aviones, la gente volando, oye, vamos para Cuba, que ahí está Raya que sana. Y los aviones aterrizando. ¿Y sabes cuántas enfermedades en el mundo? Amén. ¿Sabes cuántas enfermedades en el mundo? Nunca se van a acabar. Ya. Y entonces, toda la noche sanando, y el día, como bien decías, el día llega y se va, se separa, busca discernimiento, busca guía y se da cuenta de que algo no estaba bien. Porque aún mientras seguía sanando, los demonios seguían gritando. Sí. Aquí está el Hijo de Dios. Sí. Aquí está el que viene, el Cordero. Aquí está. Y le seguía dando promoción y la gente seguía viniendo. Y mientras más gritaban, más gente venía, más gente venía, más gente venía. Y entonces, como tú dices, ahí al final de ese versículo, en el versículo 43, él le dice, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto ha sido enviado. Esa es la Reina Valera. En el estudio dice otra. Pero Jesús entendió que él fue enviado para predicar, no para sanar. Sanar es parte del ministerio de Jesús, pero no era su llamado fundamental. No era su llamado fundamental. Su llamado fundamental era sanar. Entonces el enemigo intentó detener su ministerio con pecado para desacreditarlo. No pudo. Pero cuando no pudo con pecado, lo que buscó fue mantenerlo tan entretenido, Sí, porque enfermos siempre iban a ver. tan entretenido en este activismo religioso de cosas que son buenas, pero no son lo mejor. Tenemos, apáralo ahí. O sea, podemos estar muy activos en la iglesia y desviados de lo que Dios quiere para nosotros. Totalmente. Ahí hay un problema. Totalmente. Entonces, cuando nosotros decimos que estás trabajando para el diablo, no es que tú eres plantilla del diablo, no es que él te paga para eso, no es que tú eres de su fila, no es que tú eres de tu padre el diablo, no, tú eres de Dios. Lo que pasa es que tú estás haciendo lo que él quiere, porque mientras tú no estés haciendo para lo que Dios te llamó, tú estás trabajando para él. Porque a él no le molesta que tú vayas para la iglesia. Escuche bien, trabajando para el diablo. Tú no estás endemoniado. Tú no estás endemoniado. Tú no perteneces a su escuadrón. No, para nada. Pero tú estás haciendo lo que él quiere. Tú estás trabajando para él. Yo no sé si usted entiende. Ojalá que esa cámara se metiera aquí. Entonces, a él no le molesta que tú estés en la iglesia. A él no le molesta que tú vayas a los servicios. A él no le molesta que tú ofrendes. A él no le molesta quizás que tú enseñes a los niños. A él no le molesta que tú estés en la alabanza. A él no le molesta que tú estés en el grupo de danza. A él lo que le molesta es que tú estés haciendo para lo que tú fuiste llamado. Eso es lo que a él le molesta. Ahí es donde se va a meter. Mira, la Biblia dice que Felipe estaba bajo una gloria. Y estaba sanando gente y los milagros. Y dice que el Espíritu lo llevó al desierto a hablar con un etíope. O sea, Dios sacó a un tipo de una campaña poderosa porque la voluntad de Dios no era simplemente que él sanara, él que fuera a educar y enseñar a alguien que necesitaba saber. Y hay veces que Dios, aunque estemos haciendo actividades religiosas, va a decir, sí, eso es importante, pero quiero direccionarte a lo que yo quiero que tú hagas. Así es. Eso es trabajar para Dios. El problema es que una de las cosas más difíciles de encontrar es a qué Dios te llamó. Wow, Hay mucha gente dentro de la iglesia que no sabe a lo que Dios lo llamó. Que está en la iglesia, sabe cuáles son las actividades que se hacen en la iglesia, quizás se involucra donde tiene afinidad, quizás se involucra donde se siente cómodo, pero eso no significa que fue a lo que Dios te llamó. Eso no significa que ese sea el diseño con el que Dios te creó para hacer. Y si te puedo poner mi ejemplo, yo sé que a este canal le gusta hablar de partes personales. Bro, yo pensé que lo mío siempre era la música. ¿Tú amabas la música? Yo amaba la música. Yo estudié música en el Instituto Superior de Arte acá en Cuba.
Y lo mío era la música ¿Por todo el cuánto tiempo estudiaste? Uf, yo estuve desde los 13 años estudiando música. Y estuve como profesor de música y todo lo hacía. Recuerdo una vez en mi iglesia que hicieron una encuesta. En esa encuesta era para que los jóvenes escribieran lo que querían hacer. Y algunos ponían, no, yo quisiera predicar, yo quisiera recoger la ofrenda, yo quisiera limpiar. Y yo recuerdo que yo puse música, música y música. Yo no quería más. Yo no quería saber de absolutamente nada más. Wow. Y yo pensaba Que tu llamado. que ese era mi llamado. Y yo pensaba que eso que yo estaba haciendo realmente era lo que Dios quería que yo hiciera todo el tiempo. Hasta que conocí realmente a lo que Dios me llamó. ¿A qué Dios se llamó? Lo que pasa, Dios me llamó a la enseñanza, a ser maestro. Lo que pasa es que a lo que Dios te llamó, usualmente casi el 100% de las veces es totalmente contrario a lo que tú quieres hacer. Wow. Poderoso. Porque así como están lejos los cielos de la tierra, están sus pensamientos de los tuyos. Exacto. Por eso que cada vez que yo quiero hacer algo, usualmente digo, esto está mal. Porque Usualmente lo que uno quiere no es lo que usualmente Dios quiere. lo que yo quiero hacer no es lo que Dios quiere, es totalmente diferente. Ya. Entonces, a mí un pasaje que el Señor me dio, que me ayudó a poder pasar esta transición, porque fue muy difícil. Fue muy difícil Fue dejar la muy música difícil. y abrazar la Y enseñanza. cuando yo estaba tratando de dejar la música, era cuando más pastores venían y me decían, wow, me ministró tu alabanza. Wow, recuerdo cuando tú tocaste y te quedaste tú solo en la batería haciendo ese solo. Yo veía que la gente saltaba y la gente brincaba y era cuando más personas se acercaban a decirme, wow, tu ministerio me bendice. Y el Señor diciéndome, no, lo que yo tengo para ti es la enseñanza, no es esto. Y esa gente que están viniendo a hablarte a ti, aunque son pastores, aunque son ministros, no vienen de parte de mí. Ya. Aclara. Espérate, esto está fuerte. Aclara Esta esto, gente, ahora se complicó estas esto. palabras que te están diciendo a ti, no son de parte mía. Esa gente, lo que están tratando de hacer, o sea, obviamente inconscientemente, están haciendo el trabajo del diablo, que es mantenerte ocupado en algo a lo que yo no te llamé. Wow. A lo que yo no te llamé como llamado, digamos, definitivo, porque la música en mi vida sigue funcionando, sigue siendo un complemento, pero no es a lo que él me llamó. Y un pasaje que el Señor me mostró y que me iluminó con eso fue con David. David estaba tocando el arpa para Saúl. Pero él no fue ungido para eso. O sea, Espérate, Ray, esto está fuerte. a David lo ungieron como rey, pero él empezó en la casa del rey tocando el arpa. David estaba con el arpa, Pero él no podía morirse con eso en la mano. sacándole el demonio a Saúl cada vez que venía. No podía morir ahí. Pero ¿qué pasa con eso? Llegó Goliat. Cuando llegó Goliat, él tuvo que cambiar el arpa por la espada. Ujú. ¿Y qué pasa? Que con el arpa, David liberaba a un hombre y quizás a los que estaban a su alrededor, pero con la espada liberó una nación completa. Amén. Yeah. Y lo que el Señor me llamó en ese momento fue, con el arpa, esto es lo que puedes hacer. Ahora, con mi espada, esto es lo que puedes hacer. Y ahora ha cambiado tanto la perspectiva de lo que hago, de quizás de poder estar en un servicio, poder ser de bendición a los que están ahí, a poder trabajar directamente con pastores, con obispos, con presidentes de obra, que el impacto y la transformación que mi enseñanza va a tener en ellos, No la iba a tener sentado allá no atrás. la va a tener sentada en un instrumento. Poderoso. Y nunca he desechado la música sigue siendo parte de mí, es un complemento a mi ministerio. Tú sabes que hay gente que dice de que Dios no me llamó a eso porque yo no soy bueno en eso. Pero David era muy bueno en la música y Dios no lo llamó para eso. Así es. O sea, tú tienes que buscar dónde es que está lo que Dios quiere para ti. Y cuando tú encuentras lo que Dios tiene para ti, eso te ayuda a ser una persona enfocada. Porque mientras tú no sabes lo que Dios tiene para ti, todo lo que venga a tu vida tú lo vas a coger. Mira, tú vas a estar... Tú vas a estar así. Tú vas a estar así. Pero cuando tú eres una persona que sabe lo que Dios te llamó, te va a pasar como Jesús en esta historia. Ya. Y que lo que le pasó a Jesús fue que entendió, basado en que él conocía cuál era su llamado, entendió que lo que estaba pasando ahí, eso no era lo que Dios quería. Y por eso fue que lo paró todo, paró a la gente que venía con 1000 sanidades, y paró gente que venía con 1000 dolencias y con 1000 enfermedades. Le dijo, ok, esto está bien, sanar está bien, pero eso no fue lo que yo fui llamado. Yo no fui llamado. Y comenzó, dice, a predicar el evangelio en toda la región. En toda la región. Porque lo que salva no son los milagros. Hay gente que Dios lo sana hoy y se descarga mañana. Así es. Lo que salva es la palabra de Dios. Y él sabía que su llamado era ese. Eliezer, quiero preguntarte algo. Jesús le habló a los fariseos diciendo, vosotros hacéis la obra de vuestro Padre. O sea, los fariseos le adjudicaban a Jesús las obras milagrosas a Satanás. Diciendo, tú sí trabajas para el diablo. O sea, lo que los fariseos le están diciendo a Jesús, tú no eres hijo de Dios, tú engañarás al pueblo, pero a nosotros no. Tú trabajas para Satanás. Entonces, ahí es que queremos entrar, porque hay gente, estamos explicando un punto, pero vamos a explicar el otro. Desde esa perspectiva.
que ellos están acusando a Jesús haciendo cosas buenas, cosas poderosas de parte de Dios, se la adjudicaban al diablo cuando era el mismo Espíritu de Dios que la estaba haciendo. Vosotros sois de vuestro padre del diablo, porque las obras de vuestro padre son las que vosotros hacéis. Vosotros hacéis. Entonces, ellos estando dentro del pueblo de Israel, ellos siendo dentro de los líderes religiosos que debían guiar a la congregación a no separarse de la verdad bíblica, ellos lo único que estaban haciendo con ellos es confundiéndolo. Exacto. Lo que estaban llenándolo de mentiras, llenándolo de engaño, y llenando de cosas que no era lo que realmente Dios quería hacer con ellos. Por eso les decía, ustedes le están poniendo cargas al pueblo que ni ustedes mismos pueden llevar. Exacto. Entonces, a Dios no les importaba que ellos fueran líderes religiosos. A Dios no les importaba que ellos estuvieran en la sinagoga. Él no le interesaba eso. Ellos estaban en la sinagoga, tenían los rollos de la Torá, estaban enseñando. Ok, vamos a traducirlo aquí al día de hoy. Ellos estaban en la iglesia, se estaban congregando, estaban predicando, estaban dando estudios bíblicos, porque eso era lo que ellos hacían en ese entonces. Y eso de no le molestaba. Entonces el diablo estaba contento con eso. Estaba contento. Tú no eres de mi fila, tú no eres de los míos, tú trabajas para mí. Porque tú estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas. Y lo que yo quiero que tú hagas es eso, que tú mantengas a la gente confundida y tú mantengas a la gente lejos de la verdad. ¿Cómo yo descubro el llamado de Dios para mi vida? Aquí no te voy a dar un patrón, quizás digamos, bíblico para poderlo descubrir en esta hora, porque la Biblia lo que habla son de personajes que tuvieron esa experiencia de cómo lo descubrieron y en todo fue diferente. Sí. Pero lo que he podido ver y una de las conclusiones que más me gustó es esta. ¿Cómo saber cuál es mi llamado? Lo primero es tener dones afines a tu llamado. Tú tienes que tener dones afines a tu llamado. No puede ser que tú digas ahora, yo soy llamado a la música y usted no sepa ni afinar. No me diga eso que no, esto lo hago para el Señor. No, si usted no es afinado, si usted no tiene ritmo, si usted no sabe dar una nota, no me diga que su llamado es la música. No, tú tienes que tener dones afines, tienes que tener dones innatos, dones naturales y dones también que pueden ser aprendidos para eso y dones que el Señor te puede dar. Pero tienes que tener dones afines al llamado que tú vas a tener. Otra cosa, tienes que tener pasión por hacerlo, aunque no quieras. Wow. Eso está bueno. Porque es pasión por hacer algo aunque aún tú no quieras. ¿No te has encontrado con pastores que dicen, yo nunca quise ser pastor? La mayoría me dice eso. Yo nunca quise ser profeta, yo nunca quise ser cualquier otro llamado. No, yo nunca pensé en ser esto. Yes. Entonces, se te despierta una pasión por hacer algo, aunque no sea realmente lo que tú querías hacer. Sí. Esa pasión se te despierta por hacerlo. Lo otro es que la iglesia va a confirmar tu llamado. Wow. La iglesia confirma tu llamado. La gente tiene que responder a tu servicio o a tus aptitudes para ese servicio. Cuando tú, por ejemplo, en mi caso que es la enseñanza, cuando yo enseño, la iglesia se te tiene que acercar y tiene que decir, wow, lo que tú enseñaste a mí me hace falta. Okay. Eso que tú enseñaste a mí me sirve, a mi vida habló. Quizás yo durante mucho tiempo estaba esclavizado a un pensamiento, pero cuando tú lo explicaste de esa manera, con el don que Dios te dio de la enseñanza, yo fui libre en ese momento. Si quizás es el pastorado, igual. La gente va a empezar a acercarse a ti buscando un consejo pastoral aunque tú no seas pastor. Wow, poderoso. Otra cosa es que tu pastor debe confirmar tu ministerio. Uf, y aquí voy a ser un poco enfático, porque la gente que me conoce va a decir, ahora vino Ray y ahora está de parte de los pastores, ¿no? O sea, dale. Tu pastor debe confirmar tu ministerio a favor o en contra. Wow. Si tu pastor realmente está alineado con el Señor, que es lo que todos esperamos, que estuviera alineado con el Señor y que estuviera en total comunión con Dios y de que las cosas que Dios te revela a ti se las revelara a Él, entonces no había problema. Porque entonces él estuviera con el canal, pero usualmente eso no pasa, porque usualmente tu pastor es un ser humano que también quiere algo para ti. Quiere algo para ti. O piensa cuál es lo que tú puedes hacer mejor. Y cuando tú te le presentas y dices, pastor, creo que mi llamado viene por aquí, y el pastor lo que te va a decir es, no, tu llamado es por la música. ¿Qué tú vas a ahora diciendo a mí que tú vas a ser maestro, te vas a meter en un seminario bíblico? Si lo tuyo es la música. Pero él lo que está pensando es que en su congregación se va a quedar sin músico. Wow. ¿Sigo? Sigue. Él lo que está pensando es que el baterista de su iglesia, que el pianista de su iglesia se le va a ir por 1 o 2 años para un seminario teológico donde su iglesia se va a quedar sin músico. Y él, como en su parte humana, obviamente te va a decir que no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo. Tú vas a estudiar, eso no es lo tuyo. Lo tuyo no es la enseñanza. Y Dios está hablando a tu corazón y te está poniendo una pasión en algo que ni tú querías hacer, pero tu pastor te está frenando. Wow, está fuerte eso. Hay otro momento que tu pastor te dice, güey, si tú sientes eso, no, yo te apoyo. Vamos para allá, vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a darle. Pero otras veces te va a decir que no. Pero tienes que entender que eres un ser humano. Y lo que él puede estar viendo
es que Él quiere algo para ti, o Él te está usando en algo que tú le vas a hacer un hueco tan grande que para Él va a ser un problema. Entonces tu pastor puede confirmar tu llamado a favor o en contra. Y ahí es donde viene la gente verdaderamente con valor, que saben quién es Dios y saben qué es lo que Dios te dijo. Dice, yo sé que Dios me llamó a esto, y aunque tú digas que no lo es, yo lo siento mucho, yo te amo y quisiera irme en paz, y quisiera hacer las cosas en paz, pero es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Eso está fuerte. Eso está fuerte. Cualquier cosa le pueden preguntar a Ray. Y en último lugar, Dios va a confirmar tu ministerio. ¿Cómo Dios va a confirmar tu ministerio? En los resultados, en los frutos. Cuando realmente tú descubras tu llamado, tú vas a ver en la gente los frutos de ese llamado que tú estás haciendo, ya sea el pastorado, ya sea la enseñanza, ya sea el evangelismo. Porque quizás tú eres músico y Dios te está llamando al evangelismo, que es lo que quiere hacer contigo como llamado verdaderamente fundamental, y tú te vas a dar cuenta que tú te paras en una esquina, le hablas a todo el que se pasa por ahí y tu gente empieza a convertirse y tú dices, pero ¿esto qué cosa es? De pronto así. Tu llamado, tú siendo efectivo en tu llamado. Entonces, ahí vas a empezar a ser efectivo realmente. Entonces, cuando eso pase, ahí es cuando el diablo se va a meter contigo. Dios va a trabajar contigo, pero tú tienes que ser sensible para cuando Él comience a poner en tu corazón un deseo y una pasión por algo que quizás no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, tú puedes dar la oportunidad de decir, espérate, que quizás la cosa es por aquí. Sí. ¿Cómo me sucedió a mí? A mí me sucedió porque yo estando en mi música, en mi mundo de música, me llega la invitación para un seminario teológico. Yo no quería seminario teológico, yo quería solamente seguir con mi música. Pero ¿qué pasa? Me llega la invitación, era para pastores y líderes, yo no era pastor ni líder, yo no era nada, pero se dan todas las cosas se dan para que yo pudiera entrar al seminario. Entro al seminario y cuando entro al seminario, bro, creo que lo he comentado, todos los profesores que venían ahí eran profesores de primer nivel, a nivel mundial. PhD, doctores en ciencia, y cada vez que esa gente se paraba y abría la escritura, lo que esa gente hacía era literalmente que tu corazón explotara en deseo de conocer qué cosa es lo que la Biblia dice. Wow. ¿Qué pasaba? Que eso a mí no me pasaba en mi iglesia. En mi iglesia yo me sentaba y en todas las actividades que habían por ahí, yo me sentaba y era lo mismo con lo mismo, 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 lo mismo con lo mismo. Pero cuando llegué ahí, las clases se acababan y yo seguía sentado así que parecía un zombie porque no terminaba de asimilar lo que estaba pasando. Y eso fue despertando en mí un deseo y una pasión por saber más de la escritura, por saber más de lo que Dios escribió ahí, de cómo entenderla, de cómo interpretarla, de cómo poder explicarla y sobre todo aplicarla a mi vida. Y eso fue despertando esa pasión. ¿Y qué pasó? Yo podía haber frenado eso y haber dicho, no, lo mío es la música. Lo mío es la música. Yo voy a seguir por la música. Pero eso que fue despertando en mí, que no era lo que yo quería, yo lo dejé que creciera y creciera. De un momento a otro, no sé cuándo fue, ahí no te puedo explicar, en que la palabra suplantó o quitó todo mi amor Por la música. por la música. Que hoy por hoy me pueden invitar al concierto de quien sea y me pueden decir, hay una enseñanza bíblica en tal lugar y yo me voy con la escritura. Wow. Entonces, cada quien tiene una experiencia personal con cuál es el llamado que Dios tiene para ti. Es una experiencia personal que cada cual tiene. No hay una regla que diga, te va a pasar esto y aquello. No existe. No existe. Pero lo que sí puedo decir es, usualmente es totalmente contrario a lo que tú quieres. Yo, por ejemplo, mi experiencia fue, yo acepté al Señor, y quien era en ese entonces mi pastora, era muy apasionada por la palabra. Y ella impregnó eso en nosotros aceptamos eso. Y te digo que desde que yo empecé a enseñar, empecé a estudiar la Biblia, yo sentía como el compromiso de compartir eso, que aunque sea Juan 3:16, que yo no conocía mucho la palabra en aquel entonces, yo sentí eso dentro de mí como, compártelo. Y todavía yo no había ni siquiera leído Ir por el mundo y predicar el Evangelio. Yo no sabía nada. Pero lo que Dios puso de una vez fue el compartir. O sea, yo no sabía de qué evangelista, profeta, apóstol, nada de eso. Pero dentro de mí había algo que me decía, tú tienes que predicar. O sea, dentro de mí, ese chin que te dijeron que tú aprendiste ayer, hoy tú tienes que decirlo. Y me sentaba en la escuela. O sea, me sentaba en la escuela y antes mi hermano y yo éramos influencia para hacer cosas malas, tirarle borradores a los profesores, bajar los breakers de la escuela. Nos decían Satanás en la escuela, mi hermano. Ahí vienen los dos diablos, Satanás. ¿Me entiendes? Pero de repente cuando llegamos, te estoy hablando de que en vez de hacer desorden, los mismos que hacían desorden con nosotros, ahora estaban sentados a nuestro alrededor
escuchando el poco de Biblia que nosotros sabíamos. O sea, a mí nadie me dijo, tú eres evangelista, tú eres tú. Eso nació en mí. Y yo simplemente di lo que yo tenía que dar. Eso es lo que nosotros queremos, que alguien venga y nos diga, tú vas a hacer esto, Sí. tú vas a hacer aquello. Es más fácil. Tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer aquello. Pero eso no significa que realmente sea lo que tú vas a hacer. Lo que tú vas a hacer. Eso es lo que queremos que nos digan. Pero el proceso de descubrir a lo que Dios te llamó no es tan sencillo. Y Jesús tenía claro eso, por eso no se detuvo simplemente a hacer milagros. Incluso cuando tú sabes lo que Dios te llamó, tú sabes que hay algo específico que tú tienes que hacer. En Hechos 6 es el mejor ejemplo, que la Biblia dice que vinieron donde los apóstoles y dijeron, óyeme, aquí hay un problema, la vida está siendo descuidada, no están siendo alimentadas. Y Pedro se levantó y dijo, ¿qué ustedes quieren que hagamos? Busquen ustedes, o sea, no nosotros, busquen ustedes gente fiel y llena del Espíritu Santo para que hagan eso. Nosotros fuimos llamados a predicar y a orar. O sea, nuestra función, lo que el maestro nos dijo a nosotros que hiciéramos, eso es lo que vamos a hacer. Busquen ustedes quiénes van a hacer eso. Porque nuestro llamado está en la palabra y en la oración. Esa respuesta solamente la puede dar alguien que sabe a lo que fue llamado. O sea, una gente así nunca va a trabajar para el diablo. Familia, gracias. Venezuela, ¿algo que quieras agregar? No, para nada. Un placer compartir con ustedes, un placer que me dejes poder desarrollar este tema con ustedes y tranquilo, si usted todavía no sabe a lo que Dios lo llamó, ore, busque de Dios, siga en los caminos del Señor y mantenga un corazón sensible a lo que Dios quiere hacer con usted. Y ojo, posiblemente sea totalmente diferente a lo que tú quieres hacer. Somos comunes y corrientes que estamos en la mano de un Dios poderoso. Bendiciones.